¿Ya? Entonces, ese es un punto importante en lo que debemos de mencionar y tocarlo, ¿no? Y profesor, el otro, ya. Bien, ¿cuáles serán las causas, por ejemplo, ¿no? Las causas que en realidad no causa la discapacidad intelectual? Como vemos acá, son condiciones, uno, son condiciones genéticas, ¿no? Dos, tenemos ahí problemas de salud, ¿no? En tres, podemos hablar de lo que es problemas al nacer, y otro que es problemas durante el embarazo. Entonces, son cuatro causas que estamos viendo acá, que tocar, ¿no? Por ejemplo, en condiciones genéticas, ¿no? Es causada por genes anormales heredados por los padres, ¿no? Presencia de genes anormales, ¿no? Errores cuando los genes se combinan. Entonces, es una causa, ¿no? De la discapacidad intelectual. Ahora, en problemas de salud, ¿no? Podemos tener enfermedades como meningitis, puede causar una discapacidad intelectual esta enfermedad del meningitis, ¿no? Entonces, puede ser, puede ser como una desnutrición extrema, ¿no? En eso de la meningitis. Entonces, eso también causa la discapacidad intelectual. Problemas al nacer, ¿no? La falta del oxígeno durante el nacimiento es uno de los casos más frecuentes que causa, digamos, esto de la discapacidad intelectual. ¿Ya? Y por último tenemos lo que son problemas durante el embarazo. Es cuando el bebé o el feto no se desarrolla apropiadamente, ¿no? En el útero de la madre, ¿ya? Entonces, este puede sufrir malformaciones encefálicas y craneales. En este punto no soy médico, pero sí puedo mencionar unos casos, ¿no? que he visto durante mi vida. Por ejemplo, durante un embarazo, digamos, eh, como les digo, de las niñas, ¿no? Que están en proceso de desarrollo, ¿no? En la adolescencia, salen embarazadas y hacen un problema que es grave, ¿no? Se fajan, no sé, o sea, tratan de ocultar ese embarazo no deseado, ¿no? Entonces, eso es un problema, eso es un punto en este problema, ¿no? Entonces, hay muchos casos, ¿no? Que nos puede hablar durante, o sea, los problemas durante el embarazo, ¿ya? Entonces, esas son las causas que podemos tocar acá en lo que es la discapacidad intelectual. La otra diapositiva, por favor. Ya está. Bien. Bien, entonces pasamos a otro punto de lo que son tipos de discapacidad, ¿no? Como ustedes, compañeros, verán y profesora, tenemos acá 4 tipos de discapacidad, ¿no? Uno es la discapacidad intelectual leve, 2, la moderada, ¿no? 3, grave y la cuarta que es profundo, ¿no? Entonces, si hablamos de esos temas, vamos a tocar nuestro coeficiente intelectual, ¿no? Entonces, si vemos la primera, dice, limitaciones de las habilidades sociales y de comunicación, ¿no? Mínimo deterioro sensorio-motriz. Adquieren tarde el lenguaje. Ya, las mayores dificultades que se presenten en las actividades escolares. Bueno, puede ser en la lectura o en la escritura, ¿no? Y el cociente intelectual es de 55 a 69. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que es un retardo mental, lo podemos clasificar como leve, ¿no? Como leve. ¿Ya? Y eso está, si buscamos en la bibliografía, está en el libro de lo que dice Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, en la 4ª edición, ¿no? Si es que vamos a buscar bibliografía, ¿qué cosa nos quiere decir el cociente intelectual? Ya en lo que es discapacidad intelectual moderada, hablemos, por ejemplo, de lentitud en el desarrollo de la comprensión y el uso del lenguaje, ¿no?
la adquisición de la capacidad del cuidado personal y de las funciones motrices, ¿no? Que es un poco retrasada, ¿no? Otro, rara vez pueden conseguir una vida completamente independiente en la edad adulta. El coeficiente intelectual es de 50, ¿no? A menos de 50. Entonces, si vemos el diagnóstico, nos dice que esto es algo moderado, ¿no? El retardo mental es algo moderado. Si pasamos a la tercera, lo que es la discapacidad intelectual grave, podemos mencionar, ¿no? Los que padecen de esta discapacidad intelectual, ¿no? Necesitan de una supervisión continua. Presentan con daños a nivel neurológico. Su coeficiente intelectual es de 20 a 35. Entonces, y revisamos lo que es el diagnóstico, ¿no? Este nos dice de 25 a 30 es grave, ¿no? Entonces, su discapacidad intelectual es grave, ¿ya? Y el otro tipo es de los que es la discapacidad intelectual profunda, ¿no? Los que padecen están totalmente incapacitados para comprender instrucciones. Tienen movilidad muy restringida. No controlan, ¿no? Esfínteres. Poseen una muy limitada capacidad para cuidar sus necesidades básicas. Y requieren un total, o sea, ayuda y supervisión constante. Ya, esto ya, si vemos en lo que es el diagnóstico, ya este es inferior a 20 y 25, ¿no? En lo que es retardo mental, ¿no? En su coeficiente intelectual. Entonces, esto es profundo, ¿no? Entonces, profundo. Ok. Bueno, vamos a pasar, digamos, ahora es lo que son las características de lo que es la discapacidad intelectual. En las características tenemos, ¿no? El nivel físico, el nivel cognitivo, el nivel lenguaje, el nivel afectivo y lo que es el nivel adaptativo. Entonces, si vemos ahí en las diapositivas, hablemos, por ejemplo, del nivel físico, ¿no? ¿Cómo están físicamente las personas que sufren de esta discapacidad intelectual? No tienen un esquema corporal estructurado, ¿no? Y si vamos a lo que es el nivel cognitivo, se ven disminuidas la inteligencia y el aprendizaje. Y en el nivel lenguaje, se generan problemas en la articulación y pronunciación, trastorno en la voz y tartamudean, ¿no? Las personas que están en este nivel, o sea, el nivel del lenguaje. En el nivel afectivo, suelen sufrir ansiedad y baja autoestima. Ellos muy fácilmente se pueden, no, bajan en esa situación, ¿no? De autoestima, ¿no? Aislamiento del mundo. O sea, quieren estar solos, buscar su vida solos, ¿no? Es por eso es que necesitan también, ¿no? Digamos, la supervisión de una persona, que estén ahí vigilados constantemente en ese aspecto. En el nivel adaptativo, retraso en la autonomía de control de esfínteres, como decía, alimentación y higiene y vestir. Entonces, son características, ¿no? De una persona, ¿no? En lo que es físico, cognitivo, eh, como les digo, ¿no? En el nivel afectivo, y necesitan, pues, ¿no? O sea, la supervisión constante. O sea, no dejarlos solos a esas personas cuando están, digamos, en un alto grado, ¿no? De lo que es profundo en su, eh, ¿no? De lo que es su discapacidad intelectual. Bien, pasemos, por ejemplo, a lo que es diagnóstico, ¿no? ¿Qué cosas lo podemos diagnosticar a estas personas, ¿no? ¿Qué hacemos, ¿no? Con ellos. Podemos tocar, digamos, la evaluación y el desarrollo y de la inteligencia, pruebas de imagen del sistema nervioso, prueba genética. Entonces, esos son diagnósticos que se les puede hacer a las personas, ¿no? ¿Ya?
en función de acuerdo a en qué nivel está de coeficiente no intelectual, ¿no? Si está en leve, moderado, ¿no? Grave y profundo, ¿no? Entonces se puede hacer esos diagnósticos, ¿no? Bien, pues ahora el otro. Bien, en lo que es en prevención o para prevenir, ¿no? ¿Qué cosa podemos hacer con las personas? Porque en sí, como estábamos hablando anteriormente, que necesitan bastante, ¿no? De nosotros, de una persona que lo esté supervisando constantemente, ¿no? ¿No? Podemos, por ejemplo, en prevención, ¿no? Intermitente, ¿no? Se necesita apoyo ocasional. Debemos estar ahí apoyándolos a las personas, ¿no? En este caso, que nosotros estamos en educación, hay niños, ¿no? Adolescentes, estamos nosotros para apoyarles en este tema, ¿no? En limitado, ¿no? Programa diario a través de un taller supervisado. Se puede dar, digamos, capacitaciones, ¿no? Estar con ellos, realmente darles, digamos, unas capacitaciones muy especiales, ¿no? Coordinando, digamos, ahí con los padres de familia, ¿no? O otros profesionales que nos pueden apoyar en ese sentido, ¿ya? Y lo más importante también acá es el apoyo continuo diario. Diario, no diario, diario debemos estar con esas personas que sufren de lo que es discapacidad intelectual. Y profundo, alto nivel de apoyo en todas las actividades, ya con cuidados especializados. Entonces acá, como les decía, necesitamos ya profesionales que nos apoyen, ¿no? En ese sentido, porque en sí esto del coeficiente de la discapacidad intelectual, bueno, yo estaba también investigando. Si bien ¿no? el tratamiento puede ayudar, esta enfermedad no tiene cura, ¿no? Sí tiene tratamientos, pero esos tratamientos sí ayudan, ¿no? ¿No? Pueden durar años o quizás toda una vida, ¿ya? Entonces, como hemos hablado en lo que es diagnóstico, se requiere, ¿no? El diagnóstico médico en ese asunto. Rara vez también, ¿no? Requieren análisis de laboratorio o estudios de diagnóstico por imágenes. Entonces, compañeros, ha sido el tema de lo que es discapacidad intelectual. Y espero, ¿no? Algunas preguntas o sugerencias o quizás algún comentario de parte de ustedes. Muchas gracias, profesora y compañeros. Ok, muy bien. Listo, gracias Víctor, muy ilustrativo la exposición, ¿no? El compartir, muy bien, ahí han puesto sus deditos a ver cómo van. A ver, vamos a utilizar nuestra tecnología aquí. ¿Cómo les pareció? Sí, todos tienen dedito de arriba, ¿no? Ok, Natalie, muy bien. Gracias, chicos. Sí, es muy importante. A ver, como dijo Víctor, algunos tienen consultas, comentarios, preguntas. Mientras se animan, ¿no? Esta situación que acaba de mencionar, esta discapacidad intelectual, es muy importante observarla, ¿no? Lamentablemente, aquí, bueno, los fronterizos no son considerados como una discapacidad, ¿no? Los fronterizos están en el nivel 70, el 70% de la parte intelectual, ¿no? Debajo del 70 ya comienzan a considerarlo, como ustedes ven, con una discapacidad leve, ¿no? Y así, a medida que van dándole la categoría a cada una de las discapacidades. Pero también tenemos yo lo considero que sí, que deberían tenerlo en cuenta, ¿no? Pero bueno, los estudios no lo han determinado así a los fronterizos, porque son chicos que también presentan ciertas limitaciones, ¿no? Es importante también ver cómo lo ha manifestado, de que también tienen que ver causas, todo, más que nada aquí son causas originadas, ya sean externas por el momento del parto, el mal control, o por las partes internas que vienen a ser de manera genética o alguna enfermedad como la meningitis, ¿no? Pueden dañar el cerebro de los niños por la fiebre alta, ¿verdad? Y hay esta disminución en su nivel intelectual. Entonces, y son irreversibles también, ¿no? Porque sí se les puede tratar, pero ellos van a siempre a presentar
alguna deficiencia en alguno de los aspectos, ya sea motor, ya sea en el lenguaje, ya sea en los cálculos matemáticos, y por eso aparecen las otras, lo que ya habíamos estado hablando, ¿no? De la discalculia, de la disgrafía, entonces de la dislexia, porque ellos no cuentan con estas capacidades desarrolladas también, ¿no? En este caso es un factor más hereditario, más genético. Y bueno, creo que está bastante claro lo que nosotros como maestros o auxiliares tenemos que observar. Siempre lo voy a seguir repitiendo, es observar por qué el niño no comprende, por qué el niño no está entendiendo ciertos aspectos que se les dan, por más que se les hace ejercicio, se les hace refuerzo. Ahí ya hay una situación que se tiene que observar, ¿no? Aquí ya tenemos que designar al especialista, como dice, hacer las evaluaciones, ¿no? Y poder llegar a ver a fondo qué cosa es lo que se requiere, ¿no? Y ver de repente, normalmente les hacen un test del nivel intelectual para medir cuál es su coeficiente, ¿no? Por ahí muchas veces empiezan y luego ya ahondan para ver cuáles son las causas de por qué cuenta el estudiante con ese nivel intelectual, ¿no? Y ahí ya comienzan a ver los orígenes y de acuerdo a ello darles el tratamiento, ¿no? Esa es los pasos que siempre se deben de seguir para que puedan. Lo primero que deben hacer siempre es medir el nivel intelectual y eso lo hace el especialista, ¿no? Para poder ver en qué nivel y como ello ya poder adaptar las clases para los chicos, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta? Ya Víctor está aquí en la pantalla para responder o... ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido, un gusto verte. ¿Y qué más? A ver, ¿alguien más? Miss, buenos días. Hola, Lucy. Miss, buenos días. Quisiera saber los síntomas de la discapacidad intelectual. Ok. A ver, Víctor o alguien del grupo de Víctor. ¿Lo respondo yo? Bien, los síntomas que tú vas a encontrar están en referencia a lo que Víctor ha mencionado, ¿no? Niños que de repente no comprenden con facilidad, que tú observas que pueden hacer una lectura, por ejemplo, y no comprendan, ¿no? Y que ya es ejercitado y lo has hecho reiteradas veces. Niños que de repente también en su lenguaje no lo han desarrollado de acuerdo a su edad que le corresponde, ¿no? Como yo les decía, ustedes tienen que saber siempre las características de la edad de los niños con los que ustedes se relacionan, ¿no? Si son auxiliares de 5 años, tienen que saber las características de 5. Si están en primaria y en tercer grado, las características del niño de tercer grado. Si están en secundaria y en tercero de secundaria o en quinto, saber las características. ¿Cuál es el desarrollo adecuado, entre comillas, normal, que debería tener ese niño de esa edad? Cuando yo veo que lo que yo observo en el niño que estoy viendo, valga la redundancia, por ejemplo en José, y comienzo a analizar que no comprende, que no está dando oraciones concretas, no está hilando su pensamiento, cuando veo que se le cuesta estar atento o cuando le cuesta poder ver sus notas, se reflejan en las notas por lo general, porque a veces el padre no se da cuenta de su nivel intelectual de su niño, ¿no? Entonces, ahí es donde yo comienzo a ver, ya le he dado práctica, ya hemos conversado, hasta puede tener un profesor particular, pero el niño nada, ¿no? Sigue en ese mismo rendimiento. Entonces ya aquí hay que delimitar. Por eso es que es importante saber las características de los chicos para poder hacer esta comparación, ¿no? Allá, pero si él ya a esta edad podría hacer esto, pero no lo hace. Entonces, a ver, seguiré observando. Tenemos que observar lo más que podamos, ¿no? Por lo general, nosotras en junio, julio ya estamos remitiendo al niño al especialista, ¿no? Cuando comenzamos a observarlo en los primeros meses, pues estamos remitiendo en junio, en julio al especialista. Y de ahí tarda, y eso todavía se concretiza el siguiente año, ¿no? Porque les hacen sus evaluaciones, que el padre, como les digo, lo acepten, lo lleven,
y recién para poder saber qué pasa con ese niño, ¿no? Si no pasa nada, entonces de repente son otros factores, de repente no es genético, ¿no? No es que tenga un nivel intelectual bajo, de repente tiene que ver con otros factores. O sea, ahí es donde ya se define. No podemos decir, ya, como no comprende, tiene una disminución intelectual. No podemos ser de esa manera ligera. Sí tenemos que observar. Sí, eso es nuestra primer técnica, nuestro primer instrumento que nosotros tenemos que tener como maestros, como educadores, ¿no? Como auxiliares, ¿ya? Profesora, Bien. profesora, Miss, para Miss, responder, profesora, ¿me escucha? compañero, un ratito. Sí, Lucy, Miss, dime. Miss, a consecuencia de qué sería, Miss, mira, porque yo le digo, yo tengo un sobrino, este, así con esta discapacidad intelectual, ¿no? Pero para mi parecer, me parece que mi sobrino se hace, ¿no? Yo le hago leer, le hago hacer sus tareas, todo, le voy apoyando en todo, pero si le digo, te voy a comprar un chupete o un chocolate, una galleta, y, y me lo hace bien, pero cuando así de buenas no quiere hacer, a qué se debe eso? Esos son, como te decía, y ahora luego te doy paso, Víctor, como te decía, tiene que verse muchos factores, ¿no? Y aquí ya es social de repente. No lo hemos llevado a evaluar todavía con el especialista para poder definir, ¿no? El especialista lo tiene que evaluar si vemos esta situación. Pero si vemos que ya es conductual, ya son otras situaciones. Ya él está trabajando la parte social, la parte de poder condicionar, y estamos haciendo un aprendizaje acondicionado, ¿no? Como antes, como decía Skinner, ¿no? Estímulo-respuesta, te doy y haces, ¿no? Antes era así. Claro. Y esas situaciones es lo que tenemos que comenzar a erradicar, ¿no? Ya no trabajar de esa manera. El niño debe de hacer las cosas porque así comprende que es su responsabilidad, ¿no? Entonces, no decir, muchas veces los padres hemos caído en ello, ¿no? Haz tu tarea y te vas a mirar la tele. Haz esto y te voy a dar esto, ¿no? Y siempre hemos estado esperando el premio por algo. Y el premio tiene que ser la satisfacción que él está realizando sus deberes, que es su obligación, es parte de un deber que tiene como estudiante, ¿no? Entonces, por ahí, por ejemplo, eso se tiene que ir mejorando poco a poco, ¿ya? Y tal vez también será por la edad, recién está en primer gradito y tal vez será por eso, el Por eso te digo, engreimiento. hay que determinar cuáles son las características, cómo está en la casa, y no solamente debe ser en este factor de tareas, debe ser en otros factores también, como que atiende tu cama o haz tus cosas, de repente demasiado tolerancia, muchos aspectos pueden serlos, y eso se tiene que analizar con detenimiento para ver cuál es el factor y cómo ayudarlo para que eso no se radique en su personalidad, ¿ya? Porque el niño es muy hábil. El niño mide mucho a las personas. Cuando el niño ve que la persona permite, él lo instaura y lo puede instaurar en su personalidad, ¿sí? Entonces, esos son aspectos que hay que observarlo más detenidamente. Bien. Ya, Miss, ok, gracias. Listo, gracias, Lucy. Bien, Víctor, ¿algo más para pasar al siguiente grupo? Bien, profesora, no, solamente para responder a la compañera que hizo la pregunta de lo que es síntomas, y usted la ha respondido muy excelentemente, ¿no? Y decirle de que el síntoma principal, ¿no? Es la dificultad para pensar y comprender. Ese es el, ¿no? El síntoma principal que tiene lo que es la discapacidad intelectual o discapacidad cognitiva. Nada más eso, profesora. Listo, muy bien, bravo. Ok, entonces tenemos a la compañera del grupo 1. ¿Quién era, por favor? La perdí por aquí, que continuaba. A ver, Claro, profesora, tenemos el grupo 1. ya, Mi compañero Javier es el que va a exponer. ya. Le mandamos la diapositiva, ¿verdad? Sí, me mandaron ya todavía. Sí, le hemos mandado. Mi compañera Nati le envió. A ver, vamos a mirar. A ver, ya. Mientras tanto, pueden ir dando la iniciativa, pueden ir presentando un poco, ¿sí? Por favor, mientras hago... Sí, es referente a la disgrafía. Javier, ¿estamos acá? Javier.
Dispraxia, no, ¿no? Disgrafía, me dices. Ahí, acá está, acá está. Gracias. Profesora, es disgrafía. Sí, ya lo encontré, ya lo encontré. Ya. ¿Tienes las dos? ¿Javier está? Sí, sí, profesora, buenos días. Hola, Javier. A ver, ahora te Profesora, con... buenos Sí, días. te escucho lejitos, pero te escucho. Profesora, buenos días, ¿me escuchan? Ahora sí, un poquito mejor, más cerca. Ya. Disculpa, tal vez por la distancia, y Tomeño. por el lugar más que todo. Ya. Ya, bien, Listo. profesora. Ya. Bien, profesora Natividad, compañeros, buenos días. Y decirles anticipadamente que tengan un bonito día. Hoy día nos toca exponer al grupo número 1 un tema muy delicado que padecen tal vez muchos niños a nivel de nuestra región, que es nuestro Perú, ¿no? El tema principal es prácticamente lo que es la disgrafía. ¿Me lo puede cambiar, profesora, por favor? Ya está, ahí está. ¿Ya? Bien, la disgrafía es un trastorno que afecta al desarrollo y a la adquisición de habilidades escritoras de los niños, provocando sobre todo dificultades en las escrituras libres de los dictados y en el copiado del texto ya escrito. Además, la disgrafía se debe diferenciar de algunos casos, como tener mala letra, las dificultades generalmente propias de la edad en la que se da el proceso de aprendizaje de escritura. La dislexia se distingue de esos casos, ya que los niños que padecen este trastorno tienen dificultades para recordar y dominar automáticamente los movimientos motores necesarios para escribir letras o números y formar palabras. Por lo tanto, a la habilidad escritora y a la ortografía, tanto la escritura de palabras completas y textos como de letras aisladas. Podríamos decir también, profesora, de que la disgrafía es un trastorno, pues, ¿no?, de la capacidad de escritura que a veces muchos niños pasan en nuestros lugares. Y a veces un poquito que a veces nos apena, de que a veces no, en el lugar prácticamente donde estoy yo he visto un caso y no tiene pues apoyo, pues no tienen apoyo, sencillamente a veces eso será por la situación económica, me parece, de los papás, que a veces ellos día a día van pasando, ¿no?, económicamente un poquito mal. Sí, muchas veces. Sí. ¿Podría cambiar, profesora, al siguiente? Ya, ya, otra más. Sí. Otro No tema. se ve los conceptos, Miss. Estoy compartiendo, ¿no está? No No sale. está. No sale. A ver, otra vez. Vamos a dejar de compartir. Sí se estaba viendo, ¿no? Bueno, yo lo miraba acá. Solamente la disgrafía, el título no más grande. ¿Ah, sí? Ya, ahora. Nada, profesora. Ahora sí. ya. Ahora ya está. Sí, Ya, ahí profesora, está. pero yo traté ese tema Sí, ya ya ahora está. de los tipos. Eso. Está bien, profesora. Ahora Ahí. sí, tipos de disgrafía estamos, Ya, sí. ya, listo. Ya, continuando con el tema, ahora vamos a tratar lo que son los tipos de disgrafía. Tenemos disgrafía evolutiva. Se produce durante el aprendizaje del lenguaje escrito, y al cual se subdivide en dos, lo que es la disgrafía fonológica. Bueno, en este caso aparece una dificultad para escribir. Por ejemplo, pseudopalabras, errores derivativos y lexicalizaciones. Por ejemplo, tenemos al momento de la escritura, por ejemplo, escribe el niño pibro en vez de libro, que debe ser lo correcto, ya que el usuario es incapaz de identificar incluso hasta el sonido. Asimismo, tenemos lo que es la disgrafía superficial, dificultad para escribir, para
palabras irregulares, errores ortográficos y una buena escritura de pseudopalabras. Por ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, la palabra vaca, lo escribe por vaca. O sea, en vez de la V lo pone con la B. Asimismo, alhambra por alhambra. O sea, hospital por hospital. O sea, son palabras que de alguna u otra manera no lo hace como debe ser. Pasemos al siguiente, por favor, profesora. Ya está. ¿Ya? Ahora vamos a ver lo que es la disgrafía de los procesos motores. Aquí el problema puede venir por inmadurez en el desarrollo de psicomotricidad fina, por problemas de memoria en el almacén de halógrafos y a veces por un defectuoso aprendizaje e incluso por tema emocional. Se puede tener problemas en numerosas ocasiones únicamente en este proceso de la escritura, la grafía y tener los otros procesos, planificación, sintaxis y ortografía en el desarrollo normalmente. Como ustedes lo verán, tal vez ahí tenemos un claro ejemplo de que realmente este problema pues no es algo serio, que de alguna otra manera se debe tomar, bueno, con seriedad más que todo, ¿no? Y si algunos padres lo tuvieran o tuvieran este caso de para sus niños, sería bueno pues, ¿no? De que tomen conciencia y que apoyen bastante a sus niños desde inicios. Ya, profesora, pasemos al siguiente. Sí, entonces. Ya, ahora prácticamente vamos a hablar sobre los síntomas e indicadores para el diagnóstico. Como características disgráficas, se señalan dos tipos de síntomas relacionados. Los primeros, denominados signos secundarios globales, comprenden la postura inadecuada, soporte incorrecto del instrumento, en este caso, pues, ¿no? Lápiz, bolígrafo, etc. Mala presión del mismo o velocidad de escritura excesivamente rápida o lenta. Por otra parte, los síntomas específicos ponen su atención en elementos del propio grafismo, como gran tamaño de las letras, letras inclinadas, deformes, excesivo espaciado entre letras o muy apiñadas, enlaces indebidos entre grafemas, letras irreconocibles y, en definitiva, texto de difícil comprensión. Diagnóstico escolar. El diagnóstico dentro del aula consiste en precisar el grado de alteraciones y puntualizar el tipo y frecuencia del error gráfico. Para este procedimiento se necesitará corregir diariamente las producciones del niño, destacando las fallas para reeducar con la ejercitación adecuada, de forma individual. Se realizarán pruebas tales como dictado de letras, sílabas o palabras. Se dicta un trozo de dificultad acorde con el nivel escolar del niño. Lo más simple consiste en extraerlo del libro que habitualmente usa el niño, correspondiente al grado que cursa. Realizar el análisis de errores, prueba de escrituras espontáneas, destinada a niños que ya escriben. La consigna es, escribe lo que te guste o lo que quieras. Del texto se señalarán los errores cometidos, siguiendo la clasificación de errores frecuentes señalada en la etiología de esta patología. Hacemos ya. Ahora vamos a ver lo que son las orientaciones y recursos. Primero, entrenamiento psicomotor, motricidad fina, control postural y esquema corporal, y el de fuerza muscular. Relajación a partir de los 7 años ya se puede aplicar de forma sistemática. En este caso, la respiración. 2. Técnicas pictográficas. Serían sesiones de pintura con el objetivo de trabajar hombros, brazos y muñecas y, consiguientemente, favorecer la distensión neuromuscular.
de estos miembros. Estas sesiones se caracterizan por utilizar pinceles con el mango largo y brocha dura, pues no se busca la precisión, sino la distensión. Utilizar lápices y rotuladores gruesos. Trazar arabescos, garabateos, trazos amplios y continuos sin levantar el lápiz ni el pincel. La posición sería pie al favorecer el desplazamiento integral y articulado tanto el hombro como el brazo y la mano. Discúlpame, nos va a quedar menos de un minuto. Termina, si se corta, continuamos, ¿ya? Ya, profesora. Ya, continuamos. Técnicas escriptográficas. Ya se trabajaría con lápiz y papel y principalmente en elementos gráficos amplios y enlazados. Toda la gama de bucles y giros expuestos en el apartado anteriormente y en el siguiente secuencia. Trazos amplios y enlazados en la pizarra. Distender en el hombro. Trazos amplios y enlazados en el folio blanco. Distender el brazo. Brazos amplios y enlazados a pauta grande.